es el diagnóstico de las capacidades espaciales en dibujo técnico y sus potencialidades mediante el uso de videojuegos y técnicas de realidad aumentada. Y la presenta Elena Olvera. Y arrancamos. Hola, buenas tardes. Soy Elena y voy a hablar sobre el diagnóstico de las capacidades espaciales en dibujo técnico y la potencialidad mediante el uso de videojuegos y técnicas de realidad aumentada. Este trabajo se ha realizado en la Universidad de Málaga. Bueno, como ya decía Grinter, que fue un gran influyente en los métodos de enseñanza de ingeniería, la expresión gráfica tiene que ser tanto una forma de comunicación como un método de análisis y síntesis. Y la atención debería ponerse en la mejora de la visualización, de la creatividad y de la habilidad de transmitir ideas, sobre todo mediante el bocetado. Como ya he dicho, este trabajo se realiza en la ciudad de Málaga, que siempre ha apostado por la innovación y la tecnología, específicamente la Escuela de Ingenierías Industriales, que recibe alumnos de todo el ámbito nacional y que por esto mismo en muchos casos pues, no tienen experiencia con asignaturas preuniversitarias de dibujo técnico y les es muy complicado pues, el nivel universitario. Ya ha habido trabajos que han relacionado el uso de videojuegos con las habilidades espaciales del sujeto y durante estos años se han estado realizando experiencias en centros educativos con juegos y tecnología que en algunos casos han incluido realidad aumentada, pero que no permitían un nivel tan alto de interacción como el que proponemos. Gracias a unos test y cuestionarios realizados, se observó que casi la mitad de los alumnos encuestados no tenían un hábito de uso de videojuegos de simulación a la semana, y como los que sí tenían este hábito gastaban menos de 2 horas en juegos como Minecraft, SimCity, que son juegos de simulación 3D. Ahora me gustaría presentar a mi amiga Estela. Ella estudió ingeniería, pero no tuvo tanta suerte como yo, porque no tenía experiencia con dibujo técnico. Para ella, pues superar la asignatura de expresión gráfica universitaria fue muy duro y supuso muchas veces más la memoria que el razonamiento y la visión espacial. Y nos preguntábamos si era la única. Gracias a los cuestionarios iniciales, se observó que el 34% de los alumnos no tiene experiencia preuniversitaria en dibujo técnico, un porcentaje muy alto teniendo en cuenta que se piden ciertos conocimientos previos. También vemos cómo los repetidores son casi la mitad de los encuestados, lo que nos dice la dificultad de la asignatura. Por eso queríamos ayudar a la experiencia con realidad aumentada. Y primero quiero diferenciar entre realidad aumentada, en la que el sujeto no abandona el espacio que le rodea, sino que ésta se presenta en su salón, en su cocina, en este caso en el aula, y la realidad virtual, en la que el sujeto pues, aparece en una realidad, experiencia o ambiente completamente diferente. Los materiales utilizados para esta experiencia fueron una serie de cubosomas, marcadores preparados para la misma, dispositivos Android con las aplicaciones diseñadas y los test DAT para la medida de visión espacial y test MRT y PSVT para la medida de la habilidad de relaciones espaciales. Al principio y al comienzo de la experiencia. En el comienzo, una de las clases de Ingeniería Mecánica de la universidad fue dividida en 2 grupos gracias a los test de habilidades espaciales iniciales. En el grupo de control se colocó a los alumnos con mejores resultados que participarían del método tradicional y en el grupo experimental, por otra parte, se realizarían los métodos innovadores que hemos propuesto. Como ya he dicho, empezamos con los test y después empieza la experiencia para el grupo experimental. En la primera práctica se utilizan una serie de juegos con cubosomas, en las siguientes 5 prácticas se utiliza la ayuda de juegos de realidad aumentada y finalmente se realizan los test de habilidades y los cuestionarios en el grupo experimental y de control para llevar a cabo una comparación. El cubosoma se utiliza en la práctica de vista de objetos y se trata de un puzzle tridimensional en el que el objetivo es la construcción de este puzzle mediante diferentes piezas. En esta práctica las piezas se le dieron a los alumnos y ellos construyeron una pieza única de la que realizar las vistas. Después de la realización de estos juegos se recogió pues, cuál era la opinión del alumno y todos concluían que era bastante o muy interesante, que estos juegos eran bastante o muy útiles para la realización de la práctica y ejercicios similares y que eran bastante o muy entretenidos y se vio cómo surgían preguntas que antes no habían aparecido. Después se realizaron las prácticas de diédrico y perspectiva
Y para esto, cada semana el alumno preparaba el ejercicio en su casa, después acudía a una cita de realidad aumentada que le ayudaba a la preparación del ejercicio en casa y finalmente acudía a las clases prácticas en las que se llevaba a cabo una corrección de este mismo ejercicio propuesto. Estas citas de realidad aumentada tenían una duración de 10 minutos en las que el alumno podía interactuar con el juego hasta llegar a entender el ejercicio. Y estos juegos nunca mostraban el resultado que se pedía en el papel, pero sí mostraban el enunciado y ciertos pasos a seguir en el espacio. Se observó que más de la mitad de los alumnos acudía continuamente a estos juegos y les resultaban muy interesantes. Este es uno de los propuestos, uno de los preparados. Se muestran los planos principales y sus proyecciones. Después aparecen los datos del enunciado en el espacio y los diferentes pasos a seguir que pedía el ejercicio. En este caso se trataba de un ejercicio en el que había 2 antenas, un colegio y una tercera antena que se colocaba en una parcela de una empresa. Ahora, en cuanto a los resultados del estudio, se demostró, gracias a los datos iniciales, que los alumnos que tenían un hábito con juegos de simulación 3D como Minecraft tenían mejores habilidades de relaciones espaciales iniciales que los alumnos que no tenían este hábito. También se observó que los alumnos que comenzaron con un nivel inferior en el grupo experimental llegaron incluso a superar en evaluaciones como la de axonométrica al grupo de control, con diferencias significativas estadísticamente. A la vez que se veía como había una mayor participación en este tipo de evaluaciones continuas. También se observó que estos alumnos que comenzaron con unos niveles inferiores en habilidades espaciales tuvieron una mejora superior gracias a la realidad aumentada y mientras los datos del grupo de control se mantuvieron, el grupo experimental pues, mejoró. Y por último se observó que había una mejora bastante importante de la comprensión del ejercicio antes de la realidad aumentada y después de la realidad aumentada. Muchas gracias y